El motivo, vamos, era esta cita que queríamos tener con Carlos, más que nada para quien no lo conozcáis, pues presentároslo. El año pasado tuvimos desde el Colegio de Castellón una experiencia muy gratificante en un curso de formación, que son de estos típicos cursos que nunca salen, pero salió. Y vamos, yo creo que nadie se atrevería a ponerle un pero al curso, ¿no? Porque se hizo ahí una piña brutal y la gente es súper motivada, ¿no? Entonces, desde el colegio vamos, mientras podamos, pues vamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas y cursos, ¿no? Que fomentando que la gente se apunte y que no sean meramente de temática de arquitectura, ¿no? Que muchas veces pensamos, ostras, esto si no lo aplico directamente al trabajo, parece que no sea útil y que va, todo lo contrario. Entonces, nada, yo por parte del colegio, súper agradecido de que estéis, de que haya tenido esta jornada tal aceptación. Daros la bienvenida a todos y yo ya me callo y le doy la palabra a Carlos y que nos cuente esto que nos quería contar hoy y luego volvemos a hablar. Fenomenal, gracias Javier. Buenos días a todas, buenos días a todos y bienvenidos. Vamos a compartir una hora y en esa hora que vamos a compartir van a ocurrir tres cosas. En la primera acción voy a presentarme, no como un acto de vanidad, sino como un acto de identidad, porque algunas no me conocéis y quiero que sepáis quién va a ocupar esta hora de vuestro tiempo. Además de esa presentación basada en identidad, voy a contextualizar el evento para entender por qué estamos aquí y qué perseguimos conseguir. Y también voy a hacer un agradecimiento inicial y arrancaré con eso. En el segundo bloque os voy a compartir las tres claves comunicativas que considero necesarias para que un estudio de arquitectura crezca y progrese. Y en el tercer y último bloque haré un resumen rápido para que os vayáis con las tres ideas claras, recientes, frescas en vuestra mente. Y cerraré también con tres, no una, no dos, sino tres invitaciones. Y habiendo aclarado la estructura de esta hora que vamos a compartir, empiezo con ese agradecimiento que es doble. Por una parte, agradeceros a todas el uniros a esta sesión. Podríais haber elegido hacer cualquier otra cosa, subiros a un vuelo con rumbo a Nueva York o seguir trabajando, y habéis decidido parar y conectaros y os lo agradezco mucho. Y en segundo lugar, un agradecimiento especial a mi amigo Jaime, que se ha conectado y al que hemos escuchado antes, y también muy especial a Carlos, a Ina y a Javier por conectarse presencialmente desde el Colegio de Arquitectos de Castellón. Muchísimas gracias a los tres. Mi nombre es Carlos Jimeno, como sabéis, soy coach en progreso y ya iréis descubriendo qué significa eso. Y estoy aquí porque llevo 15 años obsesionado con el concepto de progresar personal y profesionalmente a través de dos herramientas, la gestión del tiempo y la comunicación. Yo crecí en Valencia en los años 80 y 90 con dos hermanos y dos hermanas. Era una unidad familiar muy alborotada. Y mis hermanos mayores, que eran bastante mayores que yo fui una sorpresa tardía, escuchaban música en inglés. Y a mí me encantaba la música en inglés, pero quería saber qué significaba. Y empecé a interesarme por el mundo anglosajón y por el idioma inglés, y eso me llevó a pasar 14 años de mi vida adulta y profesional en Oxford, en Inglaterra, una ciudad a la que llegué sin contactos, sin formación y sin dinero, pero con mucha ambición, con muchas ganas de crecer y de avanzar. Y pensé, bueno, si no tengo contactos, formación ni dinero, ¿qué puedo hacer para avanzar con la rapidez que deseo? Y pronto descubrí que las dos herramientas que tenía a mi disposición, gratuitas y súper efectivas para progresar, eran, como os decía, la gestión del tiempo y la comunicación. ¿Cómo elegía, cómo decidía utilizar mis horas y qué elegía decidir y cómo elegía decidirlo en mis intervenciones con colaboradores, colegas en el trabajo, mis jefes y mis clientes? Y por eso estoy aquí, porque llevo 7 años compartiendo esos dos secretos con emprendedores y profesionales, y desde hace 2 años con el maravilloso mundo de la arquitectura, que, como dice mi amigo Jaime, lo es todo.
Y hoy pretendo compartir con vosotros de ese elenco de experiencias que he tenido en los últimos 15 años y en las que me especializo, pretendo compartir esas 3 claves comunicativas que os ayuden a catapultaros, a avanzar con la celeridad que deseáis y conseguir vuestros objetivos. Hoy es una semillita que planto en vuestro cerebro, no puedo compartir todo lo que sé, aunque me encantaría, pero al menos os dejo con esa semilla de reflexión, de pensamiento, de progresión. Y lo voy a hacer, y estamos aquí para hacerlo, en parte porque, como sabéis, vivimos en un mundo muy ruidoso, muy competitivo, muy tecnológico y muy cambiante. Y confío en que estaréis de acuerdo con esta afirmación mía al decir que ser arquitecto o ser arquitecta ya no es suficiente para progresar en vuestro sector, como no lo es en ningún otro sector. Se nos exige, además de ser profesionales en nuestra especialidad, se nos exige ser buenos gestores, se nos exige ser buenos comunicadores y hacerlo bien todo, incluyendo el maravilloso mundo de las redes sociales, en el que estoy seguro que tenéis interés y también preocupaciones. Pero como os decía, es un mundo cambiante, la inteligencia artificial siendo el último eslabón de ese cambio tan dramático de los últimos 25 años y es necesario identificar herramientas de progreso para sobrevivir, para avanzar. Y antes de empezar con la primera de las 3 claves que voy a compartir hoy, me gustaría lanzar una pregunta. A mí, más que emitir comunicados o compartir axiomas absolutistas e irreversibles, me gusta hacer preguntas que os inviten a pensar, que os inviten a encontrar la respuesta por vosotras mismas y, como consecuencia, avanzar en vuestra dirección, con vuestro estilo, con vuestras herramientas. Y esa pregunta es: ¿cuál es vuestro objetivo como arquitectos? ¿Cuál es el objetivo de vuestro estudio de arquitectura? ¿Qué queréis alcanzar? ¿Qué queréis conseguir? Y no hablo de cosas que queráis alcanzar o conseguir en 2024 o en 2025, que también es importante. Hablo de esa misión, visión y propósito a largo plazo, de la que a veces nos olvidamos porque, cegados por el entusiasmo de iniciar nuestra carrera como arquitectas o cegados por el entusiasmo de lanzar nuestro propio estudio, nos paralizamos con el ruido incesante del día a día. Nos llega un proyecto, nos llega otro proyecto, uno lo conseguimos, otro lo perdemos, pero estamos enzarzados en ese vaivén diario de actividad que no siempre es sinónimo de progreso o de propósito. Entonces, os invito a que penséis en primer lugar, y sobre todo cuando acabemos la masterclass y estéis en soledad y en silencio, ¿qué quiero haber conseguido dentro de 10 años? ¿Qué quiero haber conseguido dentro de 20, dentro de 25? Como arquitecta, ¿cuáles son las 10 obras, los 10 proyectos, el legado arquitectónico que quiero dejar tras de mí, que quiero asociar al nombre de mi estudio cuando con 50 años, con 55, me retire rica y satisfecha? Sobre todo satisfecha, espero que rica y rico también, pero es ese concepto de legado vital y legado profesional que queréis dejar, porque es el que va a marcar vuestra actividad, el que va a marcar vuestras decisiones y el que va a marcar inevitablemente vuestra comunicación. ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero dejar como legado, como arquitecta, como estudio de arquitectura? Y os voy a facilitar 3 claves para conseguirlo. La primera, eso es un doblete al que describo como especialización y diferenciación, y que paso a explicar. La mayoría de nosotros hemos crecido y hemos sido educados en Occidente, y en los últimos 50 años Occidente ha desarrollado un interés obsesivo y preocupante sobre los datos. Información, 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 sobre todo muy centrados en el qué hacemos, qué somos, qué servicios ofrecemos. Y eso está muy bien y es necesario, pero a mí me gusta
centrarme en una variante que es el por qué, el para qué y el para quién, que debería ser diferente de un estudio de arquitectura a otro. Y digo esto porque cuando visito páginas web de arquitectos o de estudios de arquitectura o visito sus cuentas en redes sociales, y esto es paralelo en otros sectores, no es exclusivo del sector de la arquitectura, percibo una homogeneidad, una similitud preocupante. La mayoría de vosotras estáis centradas en el qué hago y qué soy, sin recordar que hay otros 80.000 compañeros en este país diciendo exactamente lo mismo. Y eso dificulta desde el punto de vista comunicativo esa conexión, esa diferenciación y ese avance. Si hacéis lo mismo y decís lo mismo desde ese punto de vista de definir lo que hacéis que vuestros 80.000 compañeros en la península ibérica, las posibilidades de progreso son muy limitadas. Y por eso os invito a que cuando penséis en vuestra página web, en vuestra actividad en redes sociales, incluso en lo que decís en reuniones con clientes, reflexionéis sobre por qué lo hacéis, y volveré sobre este punto en la segunda clave porque es importantísimo. ¿Por qué hacéis lo que hacéis? ¿Para qué lo hacéis? ¿Y por qué o por quién lo hacéis? Yo creo que ese cambio es fundamental. Por cierto, voy a hacer una serie de recomendaciones y voy a hacer referencia a una serie de recursos que os invito a que anotéis, porque como ya os habréis dado cuenta, prescindo de diapositivas, y prescindo de diapositivas porque utilizarlas me parecería una falta de respeto hacia vosotras, porque no habéis venido a ver diapositivas, habéis venido a verme a mí. Entonces, como no vais a ver diapositivas, no tenéis referencias escritas de lo que voy a decir, y os invito a que lo anotéis. Digo esto porque voy a recomendar un libro que para mí es fundamental, está en mi top 10 sobre libros a nivel de progreso personal y empresarial. Creo que solo está en inglés, pero entiendo que vuestro nivel os permite leerlo en su edición nativa, y lleva por título Never Eat Alone, nunca comas solo. Never Eat Alone. Si lo buscáis en Google os aparecerá porque es un bestseller del New York Times, lo ha sido durante más de una década. Y en este libro el autor habla de la necesidad de identificar vuestra especialización, pero no contento con eso, dentro de vuestra especialización encontrar una subespecialización, porque es ese nicho dentro del nicho el que os va a ayudar a diferenciaros, a distinguiros. Y habiendo encontrado cuál es vuestra especialización dentro de la especialización, hay dos tácticas o técnicas de implementación comunicativa que os animo a que implementéis. La primera es la simplicidad. De nuevo, por influencia de la educación occidental, de la que somos beneficiarios y víctimas, se nos ha enseñado que tenemos que contar muchas cosas y poner muchas fotos y crear textos interminables y hablar durante minutos y horas a nuestros clientes para que no les quede ninguna duda. Y eso crea un efecto de sobrecogimiento y de confusión tremendo en el cliente que, sobrecogido por la cantidad de información y de fotografías, es incapaz de decidir y en ocasiones decide por un competidor. Entonces, en paralelo a esa identificación de especialización con el objetivo de diferenciaros, es fundamental que simplifiquéis vuestro mensaje. No es necesario contarlo todo en la primera página de vuestra página web. Cuanto más limpia, más clara y más sencilla, mejor. Lo mismo es aplicable a una reunión cuando os sentáis con un cliente potencial. Si os lanzáis a una diatriba de 30 minutos en la que apenas respiráis contándole de todo lo que habéis hecho en los últimos 20 años, el cliente se va a desbordar. Entonces os invito a que hagáis una reflexión, un ejercicio de identificar cuáles son las 3 cositas que en esa especialización que habéis encontrado os definen, os caracterizan, os diferencian. 3 cositas. Y si el cliente o vuestro público, en el caso del mundo virtual, tiene preguntas, os las harán. Y de hecho, la simplicidad es un mecanismo para
generar preguntas que de otra forma no se hacen, para generar un diálogo que de otra forma no existe y para generar una conexión que de otra forma no se crea. Entonces, simplificación con 2 o 3 ideas claves que os diferencien, no cualquiera, para incitar comunicación, porque es esa comunicación y esa conexión la que incita a una relación y esa relación a ganar un contrato o un proyecto que, si todo está bien, estará alineado con ese objetivo ulterior a medio y largo plazo que habéis identificado. Hay otro libro fundamental, este sí, con edición en español, que os animo a que leáis, se lee muy rápido, lleva por título Lo único, algunas quizá ya lo habréis leído. No es un libro sobre comunicación, no es un libro sobre arquitectura, es un libro sobre gestión empresarial y sobre simplificación, sobre identificación de prioridades. Lo bueno de este libro es que, habiéndolo leído, os ayuda a trasladar ese concepto de simplificación y de priorización a vuestro universo de una forma muy práctica y muy útil. Está escrito por 2 hombres de negocios norteamericanos, uno de ellos uno de los más ricos del planeta, y aunque puede sonar, como diríamos coloquialmente en nuestro país, puede sonar o puede percibirse como una, si me permitís la expresión, americanada, que parcialmente lo es, el libro tiene lecciones valiosísimas. Y junto a la simplificación, que viene derivada de la especialización y la diferenciación, os animo a que implementéis la repetición. ¿Alguna vez os ha ocurrido que le decís algo a alguien verbalmente o le enviáis un email y a los 2 o 3 días no tiene ningún recuerdo de que se le haya comunicado? Y tú le dices, pero hombre, si te lo envié en un email el lunes, ¿no te acuerdas? Si lo hablamos en la reunión que tuvimos hace 2 días, ¿no te acuerdas? Y no se acuerdan. Claro que no se acuerdan, porque la mente del humano, sobre todo del humano en 2024, está... Disculpa un momentín. Adelante, Susana. ¿Puedes volver a repetir el título? Es que justo me han llamado y me he quedado ahí. El último, el libro que Tranquila, Susana. Claro que sí, no te preocupes. Gracias por intervenir y estoy impresionado por tu habilidad para gestionar la llamada y la presentación al mismo tiempo. Gracias, Susana, por no descolgarte del todo. He recomendado 2 libros en los últimos 5 minutos, Susana. El segundo. El primero era Never Eat Alone, el segundo lleva por título Lo único. Lo único, que es una traducción al español del original en inglés. Yo lo he leído 3 veces, no me canso de él, ha transformado mi forma de trabajar y hasta cierto punto de pensar y de comunicar. Como os decía, tiene ese tinte americano que puede generar cierto rechazo, pero aún así vale la pena leerlo. Gracias, Susana, por intervenir. Me alegro de escuchar tu voz. Un placer. Os estaba hablando del concepto de repetición porque el humano de 2024 vive absorto en un mundo de distracciones. El teléfono siendo una de ellas, pero hay otras muchas. Entonces, el que comuniquéis vuestro mensaje, ese mensaje basado en 3 puntos diferenciadores del que os hablaba antes, ese mensaje simplificado, ese mensaje integrador de qué os hace únicos, no basta con decirlo una vez en un canal, porque la gente no se va a acordar. Parte del éxito de marcas tan globales y tan ricas como Nike es el hecho de que están repitiendo constantemente su eslogan, su mensaje, su punto diferenciador, su unique selling point, su único punto de venta, su mejor punto de venta. Entonces, cuando hayáis identificado ese mensaje simple, diferenciador, caracterizador de quiénes sois y por qué hacéis lo que hacéis, tenéis que repetirlo constantemente en reuniones, en la página web, en medios sociales, en emails y en todos los canales que la tecnología de 2024 pone a vuestra disposición. Decirlo una vez no es suficiente. Parte del éxito comunicativo y parte del éxito comercial reside en obstinarse, en obcecarse con repetir un mensaje constantemente. Entiendo que hay un cierto miedo visceral a molestar, a incomodar, a agobiar, pero es parte de ese éxito comercial y el éxito profesional si es algo en lo que estáis interesados, que entiendo que sí, porque estáis
estáis aquí. Voy a empezar a cerrar este primer punto, que me parece fundamental, y por eso empiezo por este, porque he percibido una sobredosis de homogeneidad, una sobredosis de estandarización en la práctica de la arquitectura. Todas las páginas web son iguales, todas las cuentas de redes sociales son iguales, todos los mensajes están basados en el qué en lugar de en el por qué. Es preocupante, se puede cambiar y es sencillo. Una vez identificada esa especialización, simplificarla, comunicarla y repetirla. Repetirla y repetirla. Por cierto, cuando hago intervenciones presenciales o virtuales como esta, no dejo las preguntas para el final, porque estoy un poquito obsesionado, entre comillas, con mantener el control de mi intervención, y si dejo las preguntas para el final, se me escapa. Entonces, os animo a que me preguntéis sobre la marcha, como diríamos coloquialmente, y voy a habilitar pausas y momentos para que eso ocurra. De hecho, estoy hablando mucho y muy rápido, y voy a beber un poquito de agua para respirar y daros una oportunidad de hacerme una pregunta si la tenéis o compartir una reflexión si la queréis. Carlos, el libro Never Eat Alone está en español. Se llama Nunca comas solo. Gran Qué libro. bien, Jaime. Qué bien. Gracias por esa labor de investigación de mercado en directo. Nos has solucionado la duda. No, es que lo he leído, lo leí hace tiempo, hace años. Y lo leíste, lo cual no me sorprende siendo el ávido lector que eres. Gracias, gracias, Jaime. Un libro fantástico y que recomiendo muchísimo. Gracias por la aclaración, Jaime. Carlos, Adelante, Aina. yo quería preguntarte o hacer un apunte sobre lo que has dicho de la cuestión de repetir el mensaje. Quizá nos hace parecer molestos, pero puede que cuanto más nos identifiquemos con ese mensaje, más va como cuando ponemos la firma en un email, ¿no? Sale solo. Exactamente. Me parece un apunte importantísimo, Aina. Tenemos un mensaje en el chat de Samuel al que ahora atenderé. Gracias, Samuel, pero voy a responder al apunte de Aina en primer lugar. Y apuntas a una cuestión de identidad y de valores, Aina. Es decir, cuando no creemos completamente en lo que decimos, empezamos a dudar sobre esa necesidad de repetir, porque creemos que la gente se va a cansar, y no es que la gente se vaya a cansar, es que estamos cansados nosotros porque no creemos en el mensaje que estamos compartiendo, nos parece algo un poco artificial o fabricado. Pero cuando realmente crees en lo que dices y has lanzado tu estudio y te levantas cada mañana con una convicción absoluta en lo que estás haciendo, esa repetición se convierte en algo que se puede disfrutar y a lo que no te niegas porque entiendes que es necesario. Así que buenísimo el apunte, Aina. Gracias. No os canséis de repetir, no se van a cansar. Queremos que os tengan presentes constantemente, regularmente, interesadamente, y para eso es necesario repetir el mensaje. Podéis buscar varias fórmulas, pero ese concepto de repetición, y cuanto más simple mejor, es fundamental. Javier, disculpa, no sé si puedes acceder tú al mensaje de Samuel y leérmelo para que pueda darle respuesta de forma más rápida. Sí, claro, te lo leo yo y ya está. Gracias. No sé si... Vale. Mira, Samuel pone, ¿cuáles serían las claves para identificar tu elemento diferenciador? Ajá, muy bien. Gracias, Javier, por leerme la pregunta, y gracias, Samuel, creo que era por presentarla. En primer lugar, Samuel, os invito a que reflexionéis o a que penséis, aunque esto es común a la mayoría de arquitectos, pero cada uno tiene su razón, a que pienses en por qué te hiciste arquitecto. La respuesta será la misma en muchos casos. A algunos porque os gustaba dibujar, a algunos porque os gustaba diseñar, os gustaba crear, porque os gustaba transformar una idea en vuestra mente en algo tangible y útil. Habrán respuestas que sean coincidentes para varias personas, pero es el punto de partida. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué soy arquitecta? En segundo lugar, Samuel, si llevas tiempo ejerciendo o algún tiempo ejerciendo, te animo a que revises el tipo de proyectos en los que has trabajado
y intentar edificar un común denominador. Tengo un cliente que se especializa en chalets con piscina y sobre todo en piscinas. Pues bueno, haz un repaso a tu obra hasta ahora o a la obra que te gustaría hacer a partir de ahora y cuál sería ese punto en el que tienes una habilidad especial, algo que realmente disfrutas, en lo que tienes un talento superior al resto de tus competidores o un factor por el que tus clientes acuden a ti de forma reincidente. ¿Cuál es el motivo por el que la gente te conoce y te reconoce? En algunos casos será un factor relacionado con tus proyectos, en otros casos no. En otros casos puede que se trate de cómo te comunicas con tus clientes, cómo te relacionas con ellos, el servicio que les das o cualquier otro elemento de tu actividad diaria. Idealmente tiene que ser un factor relacionado con tu práctica profesional, con cómo creas, cómo diseñas, cómo ejecutas, cómo implementas tus proyectos, pero no necesariamente o no únicamente. Entonces, además de entender por qué te hiciste arquitecto, en segundo lugar, entender cuál es esa habilidad especial que tienes o qué es lo que te caracteriza, lo que te singulariza, lo que te define. Y en tercer lugar, me gustaría hablar de vuestro público, Samuel, porque las dos claves que te he compartido en mi respuesta hasta ahora están relacionadas contigo, con el arquitecto, por qué te hiciste arquitecto y qué te hace único o especial, pero está obviando un punto importante en comunicación y en negocios, que es pensar en lo que quiere el cliente. Entonces, para encontrar tu nicho o tu especialización, piensa, si estoy en Castellón o estoy en Valencia, ¿cuál es mi público y qué necesita? Porque a lo mejor completas las dos primeras muy bien, pero no son relevantes para tu público más cercano. Entonces tienes que pensar en qué necesita tu audiencia y qué van a ganar en esa especialización que estás comunicando. Porque a lo mejor tú te puedes especializar o querer especializarte en mansiones multimillonarias en Beverly Hills, pero no tenemos ni un público ni un terreno para ese tipo de edificación. Entonces, pensar en tus orígenes, pensar orígenes pasados, tu especialidad presente y tu público potencial real, el que te puede comprar, el que te puede entender. Y esas tres son las que destacaría en respuesta a la pregunta de Samuel. No me puedo creer que haya pasado ya media hora. Esto es intolerable. Y eso que voy rapidito hoy, ¿eh? Normalmente Aina, Javier, Carlos y Laura y Jaime darán fe de que soy bastante parsimónico en mi dicción y me gusta hablar despacito. Pero hoy tengo que hablar rápido para compartir todo lo que quiero compartir y paso a la segunda clave comunicativa de hoy, siguiendo a esa primera de especialización, simplificación y repetición, y esa segunda es el storytelling. Ahora lo repito porque es una palabra en inglés. Storytelling. Story de historia y telling de decir o contar. Contar historias sería la traducción literal. Una de las razones por las que me gusta tanto el inglés, porque a pesar de mi pasión ciega por el español, en inglés todo suena un poquito mejor y storytelling suena un pelín mejor que contar historias. Pero bueno, la idea es esa. Permitidme que os la detalle. Esto está relacionado con lo que decía al principio de nuestra obsesión, nuestro foco en el qué, en proporcionar datos. Vosotras, comprensiblemente, venís de una formación y de una profesión muy técnica, compleja, matemática en muchas dimensiones. Y es comprensible que esa necesidad de precisión, de tecnicismo, siga vigente. El problema o el desafío que tenemos, es cuando ese tecnicismo del proyecto, de la obra, de la edificación, lo trasladamos a nuestra comunicación. Porque nuestro público no habla ese idioma, no lo entiende y se confunde y se frustra. Y si a eso le añadimos la homogeneidad, es decir, el que todos parecen hacer lo mismo del que hablaba antes, el resultado no es el que perseguimos. Entonces os invito a que paséis de un lenguaje técnico basado en los datos a un estilo comunicativo basado en historias. Entiendo que cada uno tiene una personalidad diferente, cada uno tenemos unas cualidades, unos más extrovertidos que otros, unos más comunicativos que otros,
y entiendo que a lo mejor no todas estáis predispuestas o dispuestas a convertiros en trovadores comunicativos de la arquitectura, pero podéis empezar a flirtear con ese estilo y ahora paso a contaros cómo podéis empezar ese camino o esa fase de convertiros en contadores de historias cuando habléis con clientes y también cuando comuniquéis en emails, en redes sociales y en vuestra página web. Y además de hablaros de cómo hacerlo, voy a hablar de dos puntos. Un punto adicional importantísimo en el mundo actual, relacionado con la tecnología. Para convertiros en contadores de historias, además de arquitectas, y coincidéis conmigo en que la arquitectura es un pozo interminable de historias, las historias de las arquitectas y los equipos que las rodean, y las arquitectas de los humanos, y las historias, disculpad, de los humanos que habitan esas edificaciones. Entonces, vuestro universo está repleto de historias, hay que buscarlas, encontrarlas y contarlas. Los 4 elementos que componen cualquier historia que queráis contar son los siguientes. El primero es el humano o el protagonista. En el centro de vuestros proyectos, en el origen de vuestro proyecto hay una persona. Puede ser el cliente, puede ser la familia del cliente, puede ser el estudio de arquitectura. Vosotras sois una actriz, un actor en esa historia. Puede ser una institución pública. Detrás de esa institución pública hay una persona, un punto de contacto. Identificadlo y ponedle nombre y apellidos. Cuando habléis de vuestro estudio de arquitectura, hacedlo en términos de nombres y apellidos de personas, empezando por el vuestro, porque vuestra marca empresarial es importante y hay que tenerla. Otro día podemos hablar de branding y marca personal, pero es importante que el humano que se acerca a vosotros se identifique con otro humano, no con una marca solamente. A veces le ponemos demasiado peso a la marca corporativa y se nos olvida que una marca corporativa puede generar confianza y lo hará en el largo plazo, pero no genera emoción o confianza de la misma forma que lo hacéis vosotras. Entonces, cuando habléis de vosotras, de vuestro estudio, tenéis que hablar de vosotras. Y ya sé lo que estáis pensando. No quiero hablar de mí porque lo importante no soy yo, es el proyecto y lo importante es la habilidad de mi equipo y a quién le importa quién soy o de dónde vengo o lo que hago. Es un acto de vanidad, es un acto de orgullo y no quiero hacerlo. Y os entiendo. Huimos de ese ejercicio de autoproclamación porque nos da vergüenza o porque pensamos que no es relevante. Pero si habéis elegido ser arquitectas y si habéis elegido lanzar un estudio de arquitectura, os guste o no, estáis en el centro de ese proyecto. Sois la fuente, el origen, la razón de ese proyecto. Sin vosotras no existe. Lo que hacéis, seáis dueñas de un estudio o empleadas de un estudio, lo que hacéis no tiene sentido sin saber quiénes sois. Y ese quién soy y por qué hago lo que hago hay que comunicarlo. Entonces, el primer elemento a la hora de contar historias es hablar de vosotras, hablar de vuestros equipos y hablar de vuestros clientes, los que habéis tenido en el pasado y que han sido historias de éxito. Cuando estéis intentando conseguir a un cliente nuevo, no os ciñáis únicamente a la especificación técnica, hablad del cliente que tuvisteis hace un año y de la historia de éxito que compartisteis. Y ponedle nombre y apellidos, o al menos nombre, si queréis mantener el anonimato del cliente previo. Al mencionar al humano, sea cliente, empleado, colega o vosotras mismas, generáis una conexión emocional que no se consigue con un nombre corporativo o con una fotografía, a pesar de la capacidad comunicativa de las fotos y de su importancia en arquitectura. Y luego volveré sobre ese punto, sobre el de las fotografías, que es importante. Pero en primer lugar, humanos. Necesitáis hablar de personas. La parte técnica ya llegará. En segundo lugar, tenéis que dar respuesta a una necesidad, a un problema, a un conflicto, a un desafío. Si le contáis a vuestro cliente potencial datos genéricos, hacemos esto y lo hacemos así y tiene esto y esto y esto, no estáis solucionando un problema o no estáis pinchándole en la herida
como diríamos coloquialmente. Tenéis que saber qué necesidad tiene el cliente y no asumáis que la sabéis, porque a veces la asunción es, bueno, ya sé lo que quiere una casa, o quiere un palacio de congresos, o quiere un polideportivo, o quiere un chalet con piscina. No os quedéis en la superficie, preguntad. ¿Qué problema tienes? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué es lo que más te preocupa? Haced preguntas para desenterrar la necesidad real, porque entonces podéis dirigir la información y la historia que comuniquéis a esa necesidad específica, que a veces tenemos que desenterrar porque no es explícita. Cuando alguien acude a vosotras, no asumáis que sabéis por qué. Antes de lanzaros a vender vuestra marca, vuestro servicio, vuestro producto, en primer lugar hablar de vosotras y en segundo lugar identificar el conflicto, el problema, el desafío, la barrera, la necesidad real, que a lo mejor no es quiere una casa o quiere una reforma o quiere un edificio o lo que sea. El tercer componente del storytelling son los diálogos o las conversaciones. Este es el punto más difícil de implementar y es el único que os doy permiso para que ignoréis, al menos temporalmente, porque es complicado. Pero el incorporar diálogo en storytelling y en vuestra labor diaria consiste en reproducir conversaciones que habéis tenido en el pasado con jefes vuestros que habéis tenido cuando erais más jóvenes o con clientes que os ayudan a ilustrar o que os ayudan a ejemplificar lo que queréis comunicar. De nuevo, si intentáis comunicar con tecnicismos y datos, no va a tener mucho efecto, pero si comunicáis con ejemplos, con conversaciones, con anécdotas que habéis compartido con interlocutores previos, el impacto es mucho mayor. Esto es el equivalente a la típica frase familiar de mi padre siempre solía decir que, o mi madre siempre hablaba de, pues eso, pero copiado en una conversación con cliente o con un colega o con un jefe que podéis ir intercalando para que vuestro cliente entienda mejor qué os diferencia, la historia que le estáis contando y empiece a visualizar, a entender y a interesarse por lo que decís. Insisto, esto es un pelín complicado de añadir a una conversación con un cliente, pero es muy fácil en una página web o en una cuenta de redes sociales. Esto no es otra cosa que incluir un testimonio grabado de un cliente. Y ahora hablaré de los vídeos y de los testimonios, que es importantísimo en este universo o en este contexto de storytelling. Y el último punto de storytelling, de la segunda clave de hoy, es la resolución del conflicto, el llamado final feliz. Todas las películas, todas las canciones y todos los libros de la historia de la humanidad tienen una resolución, positiva o negativa, pero tienen un cierre. Ese cierre, esa resolución de conflicto, sois vosotras, vuestro estudio, vuestro proyecto, vuestra propuesta, y tiene que hacerse explícita, sin vergüenza, sin miedo. Y eso viene al final. Y ahí sí, si queréis, ya podéis incluir algún dato representativo o diferenciador, algún tecnicismo que os ayude a cerrar esa historia o a cerrar esa propuesta. Y luego hablaré un poquito también de cerrar y de vender, que es parte de esto también. Entonces, os dejo los 4 elementos del storytelling para que empecéis a flirtear con esta técnica. No espero que os convirtáis en Orson Welles de la noche a la mañana, pero con esas 4 cositas podéis empezar a experimentar, a jugar y si tenéis dudas podéis preguntarme. 2 historias que necesitáis tener claras en vuestro estudio y os invito a que le dediquéis tiempo a esto cuando podáis, lo antes posible. La primera historia que tenéis que construir en vuestra mente o en vuestro ordenador, ¿cuál es mi historia? Como arquitecta, como empresaria, como dueña de este estudio. Si alguien me pregunta, cuéntame tu historia, cuéntame la historia de tu estudio, tienes que poder comunicarla. Y a veces nos confiamos, porque como es la nuestra, pensamos que nos la sabemos. Pero cuando intentamos comunicarla, titubeamos y tartamudeamos y dudamos y no comunicamos. Pues dedícale tiempo, un viernes por la tarde con una taza de té, a pensar cuál es mi historia y cómo la quiero contar.
y la segunda historia que va solapada, la primera es la historia de vuestro estudio. ¿Cuándo se fundó? ¿Por qué se fundó? ¿Y qué problema persigue solucionar en el mundo? ¿Qué valor persigue añadir al planeta? Y en esas dos historias, la vuestra como empresaria, como arquitecta, y la de vuestro estudio como organización empresarial, tenéis que incorporar estos 4 elementos: el humano o actor, actriz, el conflicto, el diálogo y la resolución de conflicto. Y para cerrar esta segunda clave, quería hablaros de los vídeos. El mundo en el que operamos funciona a través del vídeo. Y no necesito hablaros de la tiktokización del planeta. Hace un par de años leí un informe que hablaba sobre este fenómeno, la tiktokización de las redes sociales. Vamos abocados irremediablemente hacia un universo en el que el vídeo corto manda. Y la arquitectura no está exenta de esa realidad. Las fotografías de casas me encantan. Tienen los días contados. Me encanta verlas en vuestras páginas web. Todas monísimas, inspiradoras, motivadoras, con los nombres de las casas oníricos que les dais, me encanta. Si queréis mantenerlas, mantenedlas. Pero necesitáis vídeo. Necesitáis vídeo de vuestras creaciones, de vosotras y de vuestros equipos. Entiendo que esto os dé un poquito de reparo y de vergüenza y de apuro, pero va a contribuir a la especialización, a la diferenciación y a ese componente de storytelling, que el cliente potencial os reconozca como una cara humana que está contando una historia que inspira, que motiva, que engancha, que conecta. Si pasas de una página web de arquitectura a otra, a los 5 minutos, a mí todas las fotos, desde el agnosticismo profesional, me parecen iguales. Entiendo que a vosotras no, porque son vuestros bebés y lo entiendo. Pero incorporar vídeo en la práctica profesional, web, redes sociales y comunicación con clientes es fundamental porque os va a ayudar a contar vuestra historia. Somos 46 personas en la llamada. He ido aumentando gradualmente y estoy encantado. Cuando veo los números siento una mezcla de alegría y de intimidación, pero bueno, espero que os esté siendo útil, espero que lo estéis disfrutando. Preguntadme mientras estoy aquí porque me quedan solo 15 minutos y desaparezco, aunque no del todo, pero bueno, aprovechad mi presencia. Y habiendo completado las 2 primeras claves, que son especialización y storytelling, con todos los componentes de los que os he hablado, paso a la tercera, que es fundamental desde el punto de vista comercial. Es fundamental para que los 2 primeros se conviertan en algo tangible y que dé resultados, y que es un tridente que resumo en 3 letras. C de Cáceres, T de Teruel y A de arquitecta. CTA, que es un acrónimo inglés, como no podía ser de otra forma, dada mi pasión por todo el inglés. Y este elemento, cuando yo lo descubrí, cambió mi forma de comunicar, porque hasta ese momento me di cuenta de que había estado perdiendo el tiempo y me sorprende ver que es tan prevalente, casi diría omnipresente, y viene en parte por una cultura nacional de reparo, de precaución, de vergüenza, de duda, que entiendo, pero que he decidido abolir. CTA es un acrónimo que significa Call to Action. Un Call to Action es una llamada a la acción. Si queréis un proyecto, si queréis una venta, si queréis un cliente, tenemos que pedirlo. No basta con especializarnos y contarles la historia, aunque es parte del edificio, metafóricamente hablando, que estamos construyendo, el edificio comunicativo. Especializarse y contar una historia es fantástico, es el andamio que necesitamos, sobre el que tenemos que ubicar ese cierre, esa llamada a la acción, esa solicitud de negocio. Si realmente queréis un cliente,
si realmente queréis un proyecto, si queréis que la conversación avance, no podéis acabar la reunión sin pedir algo a cambio. Y ese algo a cambio puede ser una llamada, otra reunión, el negocio, la firma, el sí, el apretón de manos o lo que sea. Pero no podéis abandonar una reunión o una presentación de proyecto o una publicación en redes sociales o una página de vuestra página web sin que haya una llamada a la acción. En el caso de la página web, la llamada a la acción es rellenar un formulario, llamaros por WhatsApp, llamaros por teléfono o lo que sea, pero esa llamada a la acción tiene que estar en cada rincón de vuestra página web. Tiene que estar en publicaciones de medios sociales. Publicar algo bonito, por interesante que sea, no es suficiente. Tiene que haber una invitación a la acción. Y en la reunión presencial, en la presentación de proyecto, también. Mi madre, que tuvo 7 hijos, decía, el que no llora, no mama. Uno de mis hermanos era mellizo mío. Yo me veía todos los biberones, todos, porque lloraba más que él y más fuerte. Y me pasé, bueno, llevo 46 años llorando. Pero hay que pedir la venta, hay que cerrar, hay que convocar esa llamada a la acción. Y para hacerlo es importante anticiparos a posibles objeciones. Muchas de vosotras ya lleváis tiempo en el sector, ya lleváis tiempo en esta industria, ya habéis oído y visto mucho y casi todo lo que tenéis por ver. Entonces os invito a que recopiléis esos conceptos recurrentes que los clientes os presentan. No esperéis a que os los verbalicen, sacadlos en forma de historia. Tuve un cliente el año pasado que me decía ta. Pues mira, desde nuestro estudio nos enfrentamos a este tipo de proyecto de esta forma. No te preocupes, ya sé que estás pensando que anticiparos a la objeción porque algunos ya tenéis experiencia suficiente para hacerlo. No dejéis que se verbalice porque, entre otras cosas, esa lucha alrededor de las objeciones suele derivar en una discusión sobre precios, que no queremos. No queremos hablar de precios. Si la conversación acaba en ¿cuánto me va a costar esto?, estamos en un mal punto. Porque esa guerra de precios de la que todos sois conscientes y que muchas sufrís no es el escenario en el que queremos estar. Para evitarlo, vamos a especializarnos, a crear valor añadido, a contar historias, a anticipar objeciones y a pedir el cierre basado en valor añadido, basado en historia, basado en especialización, en lo que os hace únicos y no en precio. Y Claro, por eso, adelante, dime. Que eso es inevitable, a ver, porque lo que realmente prima es qué me cuesta para ver si lo puedo hacer. Y es un poco lo que está pensando, yo creo, el cliente desde el principio de la reunión. Totalmente, Susana. Vivimos en un mundo capitalista, sobre todo en Occidente, en el que el activo más importante, bueno, que creemos ser el más importante, el tiempo y la salud lo son más, pero esa es otra conversación, el dólar, el billete verde, es el activo más importante y todo gira alrededor de eso. Entiendo la importancia de hablar de precios, sobre todo para evitar malentendidos o desencantos. Mi recomendación, Susana, no es tanto que no habléis de precio, porque antes o después vamos a hacerlo y tenemos que hacerlo de una forma clara y sin duda, pero lo que os invito a hacer hoy o lo que os estoy invitando a empezar a practicar gradualmente, porque os quedan muchos años de práctica profesional por delante, es que trabajéis ese concepto de especialización y de historia para que cuando llegue el momento del precio no sea el factor determinante. Que sea importante, lo va a ser, porque si no tiene el presupuesto para pagarlo, no se puede cerrar el acuerdo. Que sea importante, pero que no se convierta en el sí o no. Porque si creamos el mensaje sobre datos, sobre tecnicismos, sobre cosas que todos los demás hacen igual, inevitablemente la decisión va a depender del precio. Solamente. Y eso es lo que no quiero. Quiero que el precio se tenga en cuenta. Quiero que sea un precio que me dé un margen, un beneficio. Quiero que sea un precio que el cliente se puede permitir, pero no quiero que sea la única decisión o el único factor sobre el que van a asentar su decisión. Y para hacerlo tenemos que implementar gradualmente esas dos claves de las que os hablaba. Pero entiendo
entiendo el comentario, Susana, es una realidad innegable del mundo en el que vivimos y es una moneda de cambio, literalmente, que ellos van a utilizar para presionaros. Elena dice en el chat que si solo compráramos por precio, Apple no existiría. Apple y Nike y otras tantas empresas exitosísimas en el mundo que nos rodea lo son porque han desviado la conversación hacia la singularidad. No me importa gastarme 1.000 euros en un iPhone porque la historia que me han contado me ayuda a gastármelos sin miedo. A lo mejor no se lo cuento a mi mujer o a mi marido porque va a poner el grito en el cielo, pero me los voy a gastar la mar de a gusto porque es la historia que me han contado y los valores con los que me identifico que me llevan a gastarme los 1.000 euros sin negociar. Nadie negocia cuando va a una tienda de Apple a comprarse un iPhone. Gracias, Elena, por el apunte. Y volviendo a la clave, a esta última clave de la que quería hablaros, importantísima, junto a la especialización, la diferenciación y el storytelling, esa llamada a la acción final, esa petición de quiero ser tu arquitecta, sin vergüenza, sin miedo y con precio, pero sin ser el factor diferencial. No estoy acostumbrado a hablar tanto y tan rápido, estoy agotado, estoy sediento, pero estoy encantado porque hemos casi ya completado la hora y he contado casi todo lo que quería contar. Voy a beber un poquito de agua para refrescarme, para relajarme y para daros una oportunidad de lanzarme una última pregunta porque nos quedan 7 minutos y tengo 3 invitaciones que haceros antes de despediros. Boravia, arquitectura. No llego a leer la pregunta completa, Javier. ¿Te importaría visualizarla y leérmela, por favor? Sí, son Boravia Arquitectes, sí. Y cuando proponemos honorarios vía correo electrónico después de haber tenido la reunión, visita al lugar presencial, a pesar del posible éxito de la reunión, el correo se convierte en vale esto y ¿me lo aceptas? Ajá. Y le he dado la entonación. Gracias, Javier, por leerla y gracias, Boravia Arquitectos, por la pregunta. Bueno, yo tuve una vida pasada como director comercial antes de lanzar mi propio negocio en coaching y el email que se envía con la propuesta económica es un momento de... y luego un silencio estremecedor. ¿Les parecerá demasiado? ¿Les parecerá demasiado poco? Hemos perdido al cliente y a lo mejor pasa un día, pasan 2 días y no te responden y estás angustiado, no puedes dormir y acabas viendo Instagram en la cama a las 3 de la mañana deseando ver ese email de respuesta a la mañana siguiente diciéndote que sí, que les parece bien. Enviar un precio por email me parece bien solo si ha habido una conversación verbal cara a cara previa. Si la primera noticia o la primera indicación que tienen del componente comercial es en un documento escrito, perdéis el control. Porque lo van a ver y van a decir, voy a pensar. Y ese tiempo que ellos ganan, vosotros lo perdéis. Entonces os animo a que ese intercambio comercial inicial no sea por escrito, que se incluya, si es posible, en una conversación cara a cara, habiendo ya contado vuestra historia y habiendo identificado vuestra singularidad y que se dé una indicación de lo que va a costar, entendiendo que luego hay una propuesta económica formal por escrito que además cumple una labor legal en caso de que hubiese alguna disputa. Entonces, ese documento económico en un email lo necesitáis, pero como último paso, diría yo. Laura Valero nos dice, Laura, que lo mejor en la mayoría de los casos es dar los precios. No leía el mensaje completo. Laura nos dice. Si queréis lo resumo un poco. Pues claro. Sí, adelante, Laura, por favor. A ver, nosotros, yo trabajo en la constructora, como lo sabéis, entonces al final es muy frío
es lo que tú estabas diciendo, dar el precio por un email. Aparte, un poco peligroso, principalmente porque cuando tú tienes delante, a pesar de que ese valor que económicamente puede ser alto, tú ya no solo estás vendiendo un valor, sino también estás vendiendo tu producto. Como muchas veces es imposible, porque mucha gente, no, mándame por email y demás, pero hay que presionar, o bueno, no presionar, no me gusta la palabra, pero sí que hay que intentar constantemente que esos precios se den en la mesa, en el estudio, en una cafetería, donde sea, pero que tú puedas explicar el por qué esa partida vale eso, porque siempre hay un porqué que una partida esté elevada, porque probablemente hay un proceso constructivo más mayor. En el caso de construir, en el caso de proyecto, más de lo mismo. Totalmente, Laura. Muchas gracias por tu aportación. Y Laura apunta al concepto del contexto, porque si damos un precio sin contexto, cuando lo ven, se desvirtúa y se malinterpreta y se rechaza como consecuencia. El comunicarlo verbalmente nos ayuda a contextualizarlo. Por cierto, cuando comuniquéis un precio verbalmente en persona, esto requiere un poquito de sangre fría y de práctica. A mí me ha llevado un tiempo. No espero que lo podáis implementar mañana, pero sí con el tiempo. Decimos el precio y nos callamos. Porque como tenemos la cultura que tenemos, sobre todo en lo que al dinero se refiere en este país, no es culpa de nadie, es algo que hemos heredado. Cuando decimos un precio, inconscientemente estamos preocupados por si es demasiado alto. Y empezamos a justificarlo de forma inmediata, sin esperar a que se hagan preguntas. Entonces lo decimos conscientes y seguros de que tiene el valor que consideramos que tiene y esperamos que sean ellos los que comenten o los que pregunten. Va a ser un silencio un poco incómodo, lo anticipo, pero necesario. Gracias, Laura, por el apunte tan valioso. Me quedan 2 minutos y me tengo que ceñir al tiempo porque es parte de mi evangelio. Y he dicho que iba a acabar con 3 invitaciones. La primera, como algunas me habéis visto solo una vez y no quiero que sea la última, os animo a que me sigáis en redes sociales. Estoy en Instagram y en LinkedIn. Me encontraréis como Carlos Gimeno, The Minimalist Coach, el coach minimalista. O podéis contactarme por WhatsApp en el... Atención, que ahí va mi número. Coged papel y boli o tecleado en el ordenador. 607-470275. Valiosísimo el número. No se lo doy a todo el mundo. 607-470275. Me contactáis con dudas, comentarios, interés, observaciones o con vuestras historias que me encantará leerlas. Entonces, primera invitación, seguidme, contactadme, que esta no sea la última vez que nos vemos. Segunda invitación, los días 29 de octubre y 5 de noviembre, 29 de octubre y 5 de noviembre, tengo la oportunidad, el privilegio de hacer un curso sobre gestión del tiempo en el Colegio de Arquitectos de Castellón. Javier, si no recuerdo mal, de 4 a 7 de la tarde. 29 de octubre y 5 de noviembre. Hablaremos, gracias Javier, hablaremos de cómo impedir que los clientes absorban todo nuestro tiempo, de cómo priorizar, de cómo sacarle partido a la semana, de cómo fijar y mantener objetivos y, por tanto, cómo avanzar. Haremos también una auditoría personalizada del tiempo para saber a qué le dedicáis vuestro tiempo y cómo podemos mejorarlo. Y los días 12, 19 y 26 de noviembre, 12, 19 y 26 de noviembre, también en el Colegio de Arquitectos de Castellón, haré mi curso estrella, mi curso matriz, mi bebé, mi curso sobre oratoria y comunicación pública para arquitectos y arquitectas para destacar, para diferenciar, para progresar. Hasta entonces, es la 1:00. Solo me queda darle de nuevo las gracias a Javier y a todas vosotras por estar, por ser, por escuchar, y le devuelvo, con ese agradecimiento final general, le devuelvo la palabra a Javier. Pues muchas gracias, Carlos. Y nada, yo de las cosas que hablamos para organizar esta jornada, una de las principales, ¿no?, es la que te dije, 1 hora. Vamos a ser puntuales y vamos a terminar puntuales, porque vamos, si queremos ofrecer un curso de optimización del tiempo, tenemos que cumplir con el ejemplo y vamos, todos tenemos 1000 historias y entonces, nada. El motivo también de estar aquí es que vierais la sala donde hacemos la formación, con que
me ha venido muy bien que Carlos y Aina vinieran a compartir conmigo la sesión. Y nada, deciros que de vez en cuando hacer alguna jornada presencial, como serán estas, que no vamos a dar la posibilidad de hacerlas online, pues son de agradecer y vamos a compartir unas tardes muy amenas entre todos. Nada, por nuestra parte, si no hay ninguna pregunta más, que estoy viendo en el chat, hay muchos agradecimientos. Pues si quieres lo dejamos todo aquí. Nos emplazamos en la próxima, en estos cursos y si no en alguna jornada que seguro que montamos juntos. Gracias.